Satoshi Kon fue uno de los mayores exponentes de la animación japonesa. Escribió y dirigió 4 películas, una serie para la televisión y un corto. Con sus obras logró impactar a muchas personas gracias a los 4 pilares que conformaban cada una de ellas, los cuales eran sus personajes, los escenarios realistas, la complejidad psicológica y la tendencia a mezclar la realidad con la ficción. Y su impacto en la industria ha sido tal que directores del calibre de Darren Aronofsky y Christopher Nolan ya han llegado a inspirar de sus obras. Hoy en Creadores hablaremos sobre la vida y trayectoria de Satoshi Kon. Él nació el 12 de octubre de 1963 en Kushiro, una ciudad al este de las islas Hokkaido, en el norte de Japón, pero pasó una gran parte de su juventud en Sapporo debido al trabajo de su padre, para luego volver a Kushiro, donde ingresó a la escuela secundaria, Hokkaido Kushiro Koryo High School. Satoshi fue un compañero de clases y amigo cercano del mangaka Seiho Takizawa, creador de mangas como Foo Fighter y Operation Dance Le Pacifique. Algo que acompañó a Satoshi Kon desde su infancia fue su afición tanto por el manga como el anime. Su género favorito era la ciencia ficción. Al crecer se inspiró en gran medida en Space Battlefield Yamato, Future Boy Conan y la famosa franquicia de Gundam. Luego de graduarse de la secundaria en 1982, comenzó a estudiar diseño gráfico en la Musashino Art University, que es una universidad privada en Kodaira, al oeste de Tokio, con el objetivo de entrar en la industria del manga y el anime. Durante su etapa universitaria se interesó por el cine estadounidense y también se convirtió en un gran fan de las novelas de Yasutaka Tsutsui, lo cual nos lleva a la etapa temprana de su carrera, en la cual mientras estudiaba en la universidad comenzó a trabajar como artista de manga, creando un manga corto llamado Toriko, publicado en 1985 en la revista Young Magazine, que ganó el premio Tetsuya Shiba a la excelencia para principiantes. Luego trabajó como asistente del maestro Katsuhiro Otomo, creador de las populares Akira y Steam Boy, que luego se convertiría en su amigo y mentor. Tras finalizar sus estudios en 1987, continuó en el mundo del manga y en 1991 publicó Kaikisen, siendo la primera de sus obras lanzada en un formato ligado a las ediciones de Kodansha. Con su mentor Katsuhiro Otomo participó en ese mismo año en la película en vivo World Apartment Horror, de la que hizo su adaptación al manga. Y no solo eso, ese año dio sus primeros pasos en la animación con una obra llamada Roujin Z, una obra de Katsuhiro Otomo en la que él tomó el cargo de escenógrafo, para luego de esto continuar con su camino y participar en proyectos como Patlabor 2 de Mamoru Oshii. En 1995 trabajó en el nuevo proyecto de Katsuhiro Otomo, la película Omnibus Memories, donde se encargó de la maquetación, la escenografía y el guión del segmento Magnetic Rose. Pero es en esta ocasión que Satoshi Kon utilizará por primera vez la noción de realidad subjetiva, en una de las escenas de la película que no estaba prevista en el guión original. Pero ahora que arrojamos algo de luz sobre el pasado de Satoshi Kon y sus primeros pasos, podemos echarle un vistazo a sus trabajos, los cuales lo llevaron a ser recordado y respetado aún después de su muerte. Fue en 1993, mientras trabajaba en las OVAs de JoJo's Bizarre Adventure, que tuvo la idea de pasar a la dirección, deseando poder controlar todo el proceso creativo de una obra. Y no fue hasta 1997 que la oportunidad finalmente llegaría, gracias a la ayuda de Masao Maruyama, un productor y miembro fundador del estudio de animación Madhouse, el cual sentía aprecio por Satoshi Kon, naciendo a raíz de esto lo que sería la ópera prima de Satoshi Kon, Perfect Blue, obra la cual está basada en una novela de Yoshikazu Takeuchi. Sin embargo, durante el rodaje de la película, Satoshi no se encontraba satisfecho con el guión propuesto por el autor original, lo que lo llevó a exigir un cambio en el mismo, lo cual finalmente llevó a que se tomara la decisión de solo utilizar algunos conceptos de las novelas, los cuales eran principalmente la crisis de identidad, y esto le fueron agregando sus propias visiones temáticas, como el choque contemporáneo entre la fantasía y la realidad de Japón, la lucha del avatar y la personalidad o la ambición descarnada. Y finalmente Perfect Blue vio la luz el 28 de febrero de 1998, estrenada en las salas de cine de Japón, aunque al principio estaba planeada para ser un OVA, la cual se vendería en formato DVD. Pero ahora que ya tenemos un contexto sobre su producción, debemos girar la mirada a algo mucho más importante. ¿Qué es Perfect Blue? ¿Qué historia nos quiere contar? Perfect Blue nos cuenta la historia de Mima Kirigoe, una ídola integrante de un grupo de J-Pop, la cual tiene el sueño de convertirse en una gran actriz algún día, por lo cual decide tomar el toro por los cuernos y anunciar en medio de un concierto de despedida junto a su grupo que se retira de la música para empezar una carrera en el cine y la televisión. Pero ella no tardaría en darse cuenta que la realidad no es color de rosas y se vería inmersa en la mayor de sus pesadillas. Esta película busca mostrar una versión realista de cómo es el mundo del entretenimiento, especialmente de cómo es la sociedad japonesa y de cómo son los fans tóxicos del J-Pop. La película tuvo un gran impacto fuera de Japón, incluso el director Darren Aronofsky compró los derechos de la cinta para poder calcar escenas en su largometraje Requiem por un sueño del año 2000.
y no conforme con eso creó su propia versión el año 2010 llamado El Cisne Negro. Más tarde, en el año 2002, vio la luz Millennium Actress, la cual a petición de Tadao Maki, un productor de Perfect Blue, también trató el concepto de la realidad subjetiva. Maki quería que esta película también contara con una fusión de la realidad y la fantasía, que diera como resultado una historia que no se contara con una sola lectura, sino que dependiera enteramente del espectador. Para esta película tenían claro que querían abarcar un gran espacio de tiempo y plasmar periodos relevantes de la historia de Japón, lo que los llevó a la idea de hacer que la protagonista fuera una actriz, aprovechando esto para también incluir homenajes al cine japonés como Throne of Blood y What is Your Name. La protagonista está basada en la vida de Setsuko Hara, conocida por su papel de Noriko Hirayama en la película Historias de Tokio, y Hideko Takamine por su papel de Yukiko Koda en la película Nubes Flotantes. En cuanto a la historia que nos quiere contar la película, trata a un entrevistador llamado Kenya Tachibana, el cual junto a su camarógrafo Kyoji tiene la oportunidad de entrevistar a Chiyoko Fujiwara, la cual es la protagonista, que fue una actriz japonesa que se convirtió en una estrella dentro del país y estuvo desaparecida de los medios por 30 años. Durante la entrevista, la actriz comienza a recordar momentos de su vida centrados en películas que recorren 1000 años de la historia de Japón, desde el periodo medieval Edo, la Segunda Guerra Mundial, el futuro con una nave espacial y el hilo central de la historia, el cual es la búsqueda de un amor de su juventud. Millennium Actress salió a la luz en los cines japoneses el 14 de septiembre del 2002. También podría haber sido nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, pero ese mismo año salió la película del viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Tokyo Godfather, también conocido como Héroes al Rescate en Latinoamérica, es la tercera película de Satoshi Kon, y en esta en particular tiene un toque diferente al resto de las producciones. Esta abandona la mezcla entre la fantasía y la realidad por la comedia y temas sociales como la exclusión o la huida de la realidad. La obra está basada en el libro Los Tres Padrinos del estadounidense Peter P. Kane del año 1913, la cual ya contaba con varias adaptaciones antes. Para esta película, Satoshi trabajó con Keiko Nobumoto, creador de Wolf Rain y guionista principal de Cowboy Bebop, en la escritura del libreto de Tokyo Godfather, el cual terminó siendo una gran aventura navideña con protagonistas poco convencionales en la moderna y fría Tokio. Esta película nos cuenta la historia de tres vagabundos, los cuales son como una familia, y estos son Gin, un borracho que asegura haber perdido todo por una mala apuesta, Hana, un homosexual travestido, y Miyuki, una chica joven que escapó de casa y no quiere saber nada de sus padres. Y estos, un día durante la víspera de Navidad, encontraron una niña recién nacida mientras rebuscaban en la basura, y deciden embarcarse en la misión de encontrar a los padres de esta niña a toda costa. Esta película vio la luz el 8 de noviembre del año 2003 en los cines japoneses, y tuvo un presupuesto ligeramente superior al de las dos producciones anteriores, aparte de que también consiguió una gran aceptación del público. Paranoia Agent es la cuarta producción de Satoshi Kon, emitida desde el 2 de febrero de 2004 hasta el 17 de mayo de 2004. Esta, a diferencia de las anteriores, fue una serie para la televisión, y aquí Satoshi Kon volvió a utilizar la realidad subjetiva como el tema principal, así como hizo en Perfect Blue y en Millennium Actress. Las historias que componen este anime fueron ideadas por Satoshi durante la realización de esas dos películas. Esta historia trata varios problemas de la sociedad japonesa enlazado en forma de historias a través del chico del bate, el cual es un joven que se dedica a patinar por las calles de la ciudad y golpear con su bate dorado a la gente para, según él, liberarlos. Curiosamente, las personas que son agredidas por este chico empiezan a ver sus problemas de una manera totalmente distinta, lo que hace que los policías estén desconcertados ante el caso de este peligroso y violento agresor público. Luego de la buena recepción de Paranoid Agent, Satoshi recibió el apoyo que él necesitaba para poder adaptar la novela de Paprika de Yasutaka Tsutsui. Satoshi se encargó de dirigir la película mientras que el guion lo escribió el mismo autor de la novela. Algo en lo que Satoshi ya estaba claro es que él no quería un simple resumen, sino transmitir su espíritu y mensaje. Para esta película, Satoshi utiliza nuevamente su ya característica realidad subjetiva, pero con mucho más énfasis en los sueños y sus interconexiones con la realidad. Atsuko Chiba es una psiquiatra que inventa el dispositivo de Semini para acceder a los sueños de sus pacientes, en los cuales ella es una detective de los sueños, la cual al descubrir que los sueños de sus pacientes fueron robados y que una gran pesadilla amenaza a los habitantes de Tokio, decide que justo a sus compañeros, el Dr. Onasai y Kosaku Tokita, van a llegar al fondo del asunto y ponerle punto y final. Esta película fue estrenada en el año 2006 y fue un éxito que ganó premios en numerosos festivales internacionales. Se parece que la película más conocida de Satoshi Kon junto con Perfect Blue y llegó a inspirar a directores como Christopher Nolan, director conocido por la trilogía de Batman con Christian Bale, y también Inception, donde en una entrevista admitió que el concepto del mundo de los sueños lo sacó de Paprika. Después de Paprika, Satoshi Kon trabajó con otros grandes nombres de la animación, como Mamoru Oshii, conocido por Ghost in the Shell, y Makoto Shinkai, conocido por Kimi no Na wa, en el proyecto Ani Kuri 15, programa de televisión de NHK emitido en 2007.
Aparte de esto, también dirigió un cortometraje llamado Ohio, el cual muestra a una mujer despertándose. Después de terminar el cortometraje Good Morning en el 2008, Satoshi se vio inspirado por la canción Dream Machine de Susumu Hirasawa para varios temas de sus películas, dicho por él mismo. Esta cinta nos muestra un futuro donde toda la vida se extinguió, tanto los humanos como los animales y los vegetales, y solamente quedaron grandes ciudades en ruinas, las cuales están habitadas por robots que parecen haber salido de la mente de un artista de mediados de siglo. Todos los personajes de esta obra son robots, los cuales fueron creados por los humanos para trabajar, y sin cumplir esta función sin darse cuenta que sus creadores desaparecieron hace ya mucho tiempo. La intención que tenía Satoshi con esta obra era transmitir el pensamiento de que el propósito nace al vivir, es decir, que aunque no sepamos cuál es nuestro propósito, debemos seguir viviendo para encontrarlo eventualmente. Lastimosamente, durante la elaboración de la cinta, Satoshi Kon falleció y esto afectó directamente al desarrollo de la obra, teniendo que ser suspendida varias veces, y el mismo Yoshimi Itazu declaró en el año 2015 que era difícil encontrar a alguien que fuera capaz de igualar el estilo de Satoshi Kon. La obra realmente estaba en un estado avanzado, con 600 de 1500 tomas animadas, un guion y un storyboard completos. Algunas de las imágenes promocionales y artes conceptuales fueron reveladas para promocionar la película. En 2021 se anunció que el documental francés Satoshi Kon el ilusionista contendría escenas inéditas de Dreaming Machine, dicho esto por el director de Madhouse. Cabe destacar que esta fue la obra preferida de Satoshi Kon y la última de su vida. En mayo del año 2010, Satoshi fue diagnosticado con cáncer pancreático terminal y le dieron medio año de vida, lo que lo lleva a tomar la decisión de retirarse y vivir el resto de sus días en su casa. Antes de morir, dejó un mensaje de despedida en su blog y finalmente murió el 24 de agosto del año 2010 a la edad de 46 años. La muerte de Satoshi Kon fue una gran pérdida para la industria de la animación, y no solamente eso, sino que también fue una tragedia porque se fue con solo 46 años de vida. Pero tenemos que ver el lado positivo, al cual es que logró tener una carrera exitosa y ser un gran referente de la animación japonesa y el cine en general. Siempre lo vamos a recordar por las historias que contaba, las músicas y los personajes que logró crear.